Hora de herir susceptibilidades. El color con que se mira. El lunes pasado, 8 de mayo de este 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el primer decreto del llamado Plan B de la reforma electoral, promovido por el presidente López Obrador. Este primer decreto, base del Plan B, incluyó reformas a las leyes de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Es decir, se trataba de acotar el concepto de propaganda gubernamental para que lo dicho por cualquier funcionario público no sea considerado como propaganda gubernamental durante el periodo de veto electoral, es decir, el silencio electoral, y por ende no tengan responsabilidad administrativa. La determinación de inconstitucionalidad de la Suprema Corte a este decreto se basó en que el Congreso de la Unión aprobó el decreto violando el proceso legislativo que para tal caso está estipulado en los artículos 71 y 72 de la Constitución, específicamente porque no se publicó en términos adecuados en la Gaceta Parlamentaria. El decreto no tiene razones de urgencia que dispense los trámites y no se dio oportunidad de que todos los grupos parlamentarios fueran escuchados. Traducción libre, porque fue un madruguete oficialista vía fast track. Esto abre la puerta a que el resto del Plan B, que fue aprobado en las mismas circunstancias, sea también invalidado, así como las 21 reformas aprobadas por los empleados levantadedos de AMLO en el Senado el pasado 30 de abril. Por supuesto que esta decisión de los magistrados provocó una avalancha de dimes y diretes en todos los frentes políticos del país. Amén de que el sábado anterior, 6 de mayo, el presidente advirtió que de invalidar su Plan B, la Suprema Corte estaría violando la división de poderes al sustituir al Congreso, por lo que el partido oficial, atento a los deseos de su amo, desplegó al día siguiente mantas en contra de los ministros antes de que estos siquiera iniciaran sus discusiones. Es decir, ya sabían de qué pie cojea. Algunos de los dimes y diretes que salieron, tanto en los medios como en las redes sociales, los comentaré brevemente ahora. Adán Augusto López, corcholata secretario de Gobernación, tuiteó ese mismo día lo siguiente, cito: el pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la Corte decidió seguir protegiendo intereses particulares. 9 ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra. Plan C en las urnas. Señor secretario, déjele diga que los mexicanos sí queremos conservar la confianza en las instituciones. No queremos que estén sujetas a la voluntad de una persona que se hace llamar a sí mismo pueblo. Queremos que esas instituciones protejan intereses generales. Y es claro que esos representantes populares que menciona solo son empleados en el Congreso del jefe de usted y solo representan los intereses de su partido, que dicho sea de paso lo hacen todos los partidos políticos, pero de eso ya nos encargaremos los ciudadanos. En cuanto al plan C del cual solo es usted un vocero de López Obrador, lo comento al final del video. Citlali Hernández, secretaria general de Morena, dijo que las supuestas fallas en el proceso las tomó a burla, porque para el presidente, luego también para ella,
el asunto sí es de obvia y urgente resolución. Y los legisladores opositores que quieren llevar todo a la Corte, bueno, pues que ya no se vote por ellos como legisladores. Licenciada Hernández, en su tuit va mi respuesta que le daré. La urgencia que usted aduce es porque ya se viene el 2024 y López Obrador no pudo acomodar el INE a su conveniencia. Además de que la principal propaganda del partido del que usted detenta la presidencia, pero no preside, es precisamente la mañanera de López Obrador, quien es el que da las órdenes en Morena, no usted. Recordemos que el INE ha llamado no una, sino varias veces la atención al presidente por violar los periodos de veda electoral, tanto federales como estatales. Sino varias veces los periodos de veda electoral se han convertido en necesarios gracias a los políticos que dirigieron y actualmente también dirigen las dependencias del gobierno. Además, debo recordarle que legislar es proponer, debatir, discutir, conciliar las leyes de acuerdo a las necesidades del país. Legislar no es votar a favor de los caprichos de una persona, como lo fue en aquella época, de la que su jefe es tanto enamorado y tanto añora. Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Considero que la resolución de la Suprema Corte es un atropello al poder legislativo, además de que acusa a la Corte de imponer un gobierno de jueces, de estar invadiendo atribuciones exclusivas de los poderes legislativos, tanto federal como estatal, y de ser incongruente al invocar la democracia y la representación popular en su resolución. Diputado Mier, en su madruguete oficialista, su grupo parlamentario sí atropelló al poder legislativo al actuar como fanáticos de un partido y nunca como representantes de los ciudadanos. Para eso es que están los otros poderes de la Unión, para evitar que la voluntad y los caprichos de una persona se impongan en nuestro país, porque lo reconozca o no, ningún diputado o senador ha preguntado a sus verdaderos representantes, los ciudadanos, sobre el sentido en que debe votar en la Cámara, menos los del partido Morena y sus satélites, que solo son un vil eco de los deseos de López Obrador. El que haya sido elegido por las urnas les obliga a obedecer a los electores y no a un partido. Aunque usted, ¿qué sabe de eso? Si es diputado plurinominal. Y no hay una solución, sino la creación de un problema en que los ministros sean electos en las urnas. Primero, porque estos deben ser profesionistas en leyes, preferentemente con posgrados y reconocida carrera de jurisprudencia, hablando solo de lo profesional. Segundo, ¿quién los va a proponer? Los partidos políticos. Entonces, como los diputados y los senadores actuarán bajo los deseos del partido que los postuló, tal y como hizo el lunes la ministra Yasmín Esquivel, propuesta por López Obrador, y amo y señor de ustedes dos. La verdadera incongruencia en este asunto
es que su partido hable de democracia y representación popular, porque solo representan a la persona de Andrés Manuel López Obrador. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, tuiteó que ganó la democracia y se evitó que Morena impusiera sus trampas y las violaciones al proceso legislativo. Contador Cortés, es verdad que la Suprema Corte evitó trampas en el proceso legislativo, pero en estricto apego a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, porque la dicha resolución pone un importante antecedente para evitar que ningún partido, ninguno, incluido el PAN, pueda realizar madruguetes oficialistas ni en el ámbito federal ni en el ámbito estatal, como se ha acostumbrado antes de esta fecha. Ojo con ello, diputado. Los ciudadanos ya sabemos que un fast track no está permitido para nadie. Hubieron muchas más declaraciones de muchos actores políticos, pero me daré el tiempo suficiente de opinar sobre la opinión o lo dicho por su egocentrismo. En su mañanera del martes 9 de mayo, el presidente anunció el plan C de su conveniencia electoral, de su reforma electoral, llamar a sus partidarios al carro completo en las urnas este 2024. Regresar al voto duro. ¿Ya viste mi video de los electores? Están aquí en este mismo canal. Y eso para que ambas cámaras del Poder Legislativo tengan mayoría absoluta de Morena y sus satélites, incluyendo a los plurinominales, y así poder cambiar la Constitución a las necesidades de López Obrador, no a las necesidades del verdadero pueblo, porque para López Obrador, como he dicho más de una vez y repito y sostengo, lo que es bueno para AMLO es bueno para el pueblo. O sea, que el pueblo que él tanto invoca es él mismo. Recordemos su famosa frase "al diablo con las instituciones" que dijo en septiembre de 2006 y que ya ha aplicado poco a poco contra todas las instituciones que no se doblegan a su voluntad, sino que actúan en estricto apego a la ley. Y sí, señor presidente, sí venimos, y yo vengo más con eso de que la ley es la ley, parafraseando otra de sus frasecitas. Esa misma mañanera inició su batalla contra el Poder Judicial diciendo que está podrido y que dicho poder actuó de forma facciosa. O sea, los magistrados actuaron de acuerdo a alguna facción y la molestia de su egocentrismo viene porque la facción en pro de la que actuó la Suprema Corte no es la facción de López Obrador. No es la facción de su voluntad, sino que actuaron de acuerdo a la facción del Estado de Derecho, en la facción de todos los mexicanos, defendiendo adecuadamente la Constitución. Y en la del miércoles 10 de mayo, y eso lo tengo que decir de esta forma, en una rabieta como chiquito malcriado, amenazó que en septiembre de 2024, al final de su sexenio, enviará al Congreso la iniciativa para recortarle el presupuesto a la Suprema Corte y revisarle un fideicomiso de 20,000 millones de pesos que tiene. Esto porque está seguro de que su plan C sí funcionará y que él tendrá la mayoría absoluta del poder legislativo en el 2024. Sí, así lo dije y así lo quise decir. AMLO tendrá la mayoría, él tendrá la mayoría en el Congreso de la Unión.
nunca su partido, ni sus partidarios. Bueno, eso, si nosotros los electores se lo permitimos en las urnas. Solo nos queda un poco más de un año para evitarlo.